completar la información de Le Corbusier y vamos a hacer algunos comentarios de lo que eligieron, ¿verdad? Un poco hablar de eso, porque lo que yo presenté acá es una mezcla, por eso le pedí que lean este libro de Kenneth Frampton, que es muy famoso, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Y esto es más o menos para una revisión, pero es importante leerlo por las etapas que fue atravesando Le Corbusier en la arquitectura, ¿verdad? En todo ese periodo entre lo que sería Suiza, frontera con Francia, después su vida en París, sus trabajos en el mundo árabe, después en la India y su influencia en América Latina, también sus viajes que hizo a Río de Janeiro y creo que hizo al Uruguay y a la Argentina, ¿verdad? Y según la gente comenta que una vez llegó a Asunción, ¿verdad? Entonces, he visto en uno de los trabajos que hablaba de la parte de la naturaleza, como a él le atrajo, ¿verdad? Le atraía mucho trabajar sobre eso. Bueno, también les voy a mostrar un video. Un ratito, otra vez acá me están... Se perdió una cosa acá en mi casa muy importante y ahí se armó el desastre. Un ratito y no corten, ya vengo enseguida. Eh, bueno, no sé si ya hablaron sobre este tema en los semestres pasados, pero quiero insistir como llegamos a la clase anterior, que era sobre la Bauhaus, ¿verdad? La influencia de la Bauhaus, en ese, digamos, en ese periodo estaba ya Le Corbusier trabajando con Tony Garnier en una de sus oficinas, después estuvo también muy influenciado de Auguste Perret y entonces estaba influenciado en digamos, en esos trabajos. Después también tuvo mucha influencia en, bueno, con Tony Garnier estaba la teoría de la ciudad, que era la división de usos de suelo, ¿verdad? De la ciudad obrera de Tony Garnier. Y después también tuvo mucha influencia estuvo en unas cartujas de Italia, al norte de Italia, con una vida contemplativa, donde estaban los monjes, y él se fue a trabajar ahí. Se quedó unos días y toda esa unidad, ese espacio íntimo, la relación de la vivienda, de cómo confluían las actividades en una cartuja. La cartuja es un espacio donde viven los monjes. Hay muchas cartujas en Italia, pero solamente en Italia se ve, son unos lugares de contemplación, digamos, de, de encierro para dedicarse a la oración solamente, y están totalmente trabajados en pinturas, ¿verdad? Se ve la vida de los monjes, el momento de la oración, después los patios que tienen esos jardines interiores y mucha proliferación de imágenes, ¿verdad? O sea, todo un espacio muy especial, muy íntimo, que se ve que a Le Corbusier fue que le llamó la atención, porque eso dice que fue decisivo para sus siguientes proyectos, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que hablamos en la clase pasada, que voy a continuar, que vimos todo lo que es la Bauhaus, y ahora entramos en la primera etapa. Él nació
hacia 1880, 1890 y empieza a desarrollar sus actividades en esta etapa ya después de empezar a trabajar en los estudios de Tony Garnier y como les dije también tuvo la influencia de Auguste Perret. Bueno, él, como les decía, ¿verdad? Trabajaba, también hacía publicaciones, así como vimos en los movimientos de neoplasticismo y otros que trabajaban, hacían como unas publicaciones, ¿verdad? Y hacían sus pensamientos, digamos, sus ideas finales de cómo iba a ser su etapa de construcción, ¿verdad? Entonces dice que él publica una revista de sus primeras obras en Suiza. En la primera etapa se llama el Esprit Nouveau, que significa el espíritu nuevo. O sea, todo un momento de lectura, de sentar las bases para su inspiración, ¿verdad? El planteamiento adecuado al problema viene ya definido por la concepción misma de la casa como una herramienta. Consecuentemente, y ya que las herramientas proceden de perfeccionamientos sucesivos, se trata de ir mejorando los componentes de la herramienta, es decir, actuando como lo hacen los ingenieros regidos por el cálculo. Pero ¿cuáles son esos componentes elementales de la casa herramienta? Bueno, él estaba muy atraído también con las construcciones industriales, o sea, todo lo que se haga en serie. Entonces, vamos a ver después un video de unas casas que se llamaban Ciudad Jardín, fuera de París, que son de esta época que él hizo el proyecto y que están todavía en pie y están siendo habitadas por la población, ¿verdad? Y están intactas, algunas fueron restauradas y parecen hechas hace 50 años, no 100 o más de 100 como vemos en esta etapa, ¿verdad? Le Corbusier descompone primero lo que concierne a los arquitectos, el volumen, la superficie, el plan y los trazados reguladores. Después amplía su mirada a otros puntos de interés, es decir, intenta abrir los ojos no ya solo de los arquitectos, sino a los posibles clientes y usuarios, industriales o empresarios, a una nueva realidad, el mundo de la máquina que ha transformado la vida. También podemos ver el rescate de los nuevos materiales que él presenta, el control económico y las instalaciones. Habla esencialmente de las casas construidas como elementos en serie, como le dije que era muy atraído, es decir, ayudado por la industria. Bueno, hay también un sitio de internet esto está ya subido en el Drive hace rato ya, que hay una página de tecne.com, es una página web de arquitectura española y habla del camuflaje arquitectónico de Le Corbusier que pueden visitar e ir ampliando información. Bueno, voy a ir. Después, Le Corbusier constituye probablemente para todos el paradigma más acabado del maestro de la arquitectura moderna. Sabemos que hay arquitectos que dicen, ay, a mí no me gusta, y otros, ay, que a mí no me interesa, pero realmente es el que hizo todas las bases de todo lo que hablamos de la modernización, lo que estamos acostumbrados a ver, planta libre, ventanas corridas, techo plano, las terrazas, muchas cosas que derivaron de sus conceptos y digamos, pensamiento y justificaba por qué se usaba, ¿verdad? Y para nosotros hoy en día es normal y por eso es tan importante que ustedes, los arquitectos, tengan vean el origen de dónde sale, no es que saltó así nomás, ¿verdad? Saltó así nomás en la escuela de arquitectura y les pedimos que hagan esto o lo otro, sino que viene de un pensamiento, de una reflexión muy profunda que, como les dije, primero trabajó en la parte urbanística con Tony Garnier y después se retrajo digamos, más personal, más, digamos, en su interior y se inspiró también en la vida religiosa, ¿verdad? Que vio que era muy importante la que había en Italia. Esto se debe no solo a la fuerza y originalidad de su producción, sino a su permanente acción como propagandista y difusor polémico de sus principios. Al mismo tiempo, el énfasis casi mesiánico que él ponía en todas sus propuestas, así como el carácter claramente normativo de aquellas,
lo han convertido en uno de los padres del movimiento moderno, en el que ejerció sin duda la influencia más poderosa sobre los contemporáneos y sobre las generaciones posteriores. Por eso les digo que es muy importante leerlo, y hay muchísimos videos, hay videos antiguos y hay videos nuevos que yo creo que están todos subidos ya al Drive, que ustedes pueden disfrutar y compartir. Justamente yo he compartido por WhatsApp con algunos grupos, y bueno, eso les va a ayudar a ustedes también a visualizar y a entender, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad? Todo ese legado científico, eh, digamos, la parte de todo lo tecnológico y la parte morfológica y formal, ¿verdad? Que tiene sus conceptualizaciones. Bueno, sabemos que él también nació en Suiza en 1887, en una ciudad que dice que es característica por la la fabricación de relojes. Saben que los relojes suizos son exactos, son re así precisos, ¿verdad? Entonces dice que también le caracteriza el hecho que nació en ese lugar, que era hijo de padres relojeros que trabajaban con todo lo que sea exacto, la observación, el trabajo manual. Entonces eso también influyó en su carácter, ¿verdad? Luego sus primeros estudios en una escuela de arte gráfica del lugar, construye sus primeras casas en la región y realiza un viaje de estudio por Europa. Luego trabaja con Peter Beren, que fue justamente el proto-racionalismo, que vimos que ya él evolucionó bastante en Viena. Peter Beren se radica en París y ahí se va a trabajar también con él, Le Corbusier. Él también es pintor y se dedicó con su amigo Ozenfant a lanzar el manifiesto, que es justamente lo que es tan importante del purismo, que se llama après le cubismo. Después del cubismo significa la gaceta, ¿verdad?, que él lanzaba. Juntos, entre Ozenfant y Le Corbusier, fundan la revista L'Esprit Nouveau. A partir de 1922 se asocia con su primo Pierre Jeanneret y se establece en su famoso estudio de París, la 35 Rue del Sèvres. Y comienza su periodo más productivo, el que fue comprendido entre ambas guerras. Acuérdense que él era humilde y dice que trabajaba así en empleos de servicios antes de estudiar arquitectura, ¿verdad? Pero él no estudió arquitectura, o sea, él se dedicaba a trabajar en estudio de arquitecto, no es una persona formada en la universidad, es más bien a través del tesón y del esfuerzo y de la investigación que él fue aprendiendo. O sea, muy interesante todo lo que, así como Frank Lloyd Wright también. Al año siguiente publica, después de formar el grupo, Vers une architecture, que significa hacia una arquitectura, donde recopila sus artículos del Esprit Nouveau. En esos años se sucede la serie de prototipos, que es la primera etapa de él, que se llama los prototipos Citroën, que son las casas estas cuadradas, digamos, cúbicas, que forman parte de un grupo habitacional, que es lo que vamos a ver después en un video. El proyecto de la villa contemporánea para 3 millones de habitantes también fue el que lanzó el pabellón del Esprit Nouveau con la cédula el inmueble villa, o sea, el edificio ciudad, significa en francés. Y el plan Ouassam, que es el plan vecinal para el centro de París. La serie de casas en la región de París, que culmina con la famosa casa de la Ville-Savoie, y los proyectos para los concursos del edificio de las Naciones Unidas en Ginebra, también él hizo en Nueva York, y el Palacio de los Soviets. Explico bien que el edificio de las Naciones Unidas en Ginebra es el primero, pero después le siguieron otros, ¿verdad?, de la ONU. También comienza en este periodo su interés por los planes urbanos ya existentes, como el de San Pablo, el de Río Janeiro y Montevideo, después también el de Ginebra, Antwerp, que significa Amberes en Bruselas, el de Estocolmo en 1933, el de Argelia, la capital es Argel, y de Buenos Aires en 1938 al 39. Fue socio fundador en las reuniones de Xi'an, que es una de las más famosas, que también trabaja sobre la preocupación por la arquitectura moderna, cómo había que
protegerla, ¿verdad? Y eso se llamó el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, o la CIAM. La palabra serie, sin duda, adquiere un significado trascendental para Le Corbusier. La repite como clave en un proceso de toma de conciencia de las nuevas condiciones sociales y económicas que se han venido gestando. Vamos a ir, voy a pasar todo lo que es teórico y después vamos a ver los videos, porque tengo como 8 videos, voy eligiendo los temas que por orden para que vean, ¿verdad? Para también relacionar con lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, el proceso en sus propias palabras. Para crear el espíritu de la serie consiste en la secuencia que pasa por construir, habitar y concebir las casas en serie. Eso es lo que vimos, lo que vamos a ver, perdón, en el Citroën. El orden de los conceptos parece muy razonado, pues de entrada pareciera que no se puede construir ni habitar antes de concebir la casa, pero la concepción de la que habla no se limita a las casas mismas, sino al espíritu de concebir, es decir, se plantea como un conocimiento que ha de penetrar la sociedad misma, una especie de conciencia que debe ser asumida y comprendida. Para conseguirlo hay que empezar por construir, es decir, llevar a términos físicos y constatables los nuevos procedimientos. Después hay que hacer habitar esas casas, eso es lo que él recomendaba, para finalmente hacer aflorar la conciencia de las nuevas condiciones de vida. Es decir, que más de construcciones se habla de nuevos hábitos y nuevas relaciones tanto con el entorno como a nivel interpersonal. Los proyectos serán así una suerte de germen, un punto de arranque de ese proceso en que aflora el espíritu de la serie. Se proponen como modelos que sientan las bases para futuros progresos. Todas esas ideas encuentran aquí una expresión palpable a través de los proyectos de arquitectura de imágenes novedosas que las encarnan. El papel determinante de la producción industrial en la transformación de la sociedad también fue importante para él, ¿verdad? La producción industrial era como una inspiración para su arquitectura. Entonces fue parte importante del espíritu de la época. Debe afrontarse desde la arquitectura, tomar una posición, encontrar su lugar, o sea, ese proceso industrial, cómo encontrar en la arquitectura. Vamos a ver también en esas obras. El arquitecto debe hacer conciencia de sus competencias reales en medio de un mundo en constante renovación. El libro Vers une architecture, que es hacia una arquitectura en general, puede entenderse como una declaración de principios que van a tener que encontrar su aplicación práctica. Ese libro sigue en las librerías, o sea que por ahí o lo puedo bajar de internet si es que hay. Muy interesante porque él habla muchísimo del paisaje, de la naturaleza, de cómo respetar, y después también otra cosa que es muy interesante es sobre las normativas urbanas, cómo tienen que ser las ventanas, las alturas. Tenía todo manejado por un código, ¿verdad? Le Corbusier, además de denunciar una situación para él fea, malsana, indica los pasos a seguir para salir de esa situación por medio de su propia experiencia como arquitecto. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, él se recluye en el sur de Francia dedicándose a pintar y a escribir. Acuérdense que él no estaba de acuerdo con el movimiento, con todo lo que estaba pasando y estaba en contra de los nazis, ¿verdad? Entonces, también era una persona que no era así como otros arquitectos que tuvieron que emigrar, él no estaba a favor de eso. Y Francia fue tomada por los nazis. Acuérdense que uno de los primeros países durante la Segunda Guerra Mundial que fue anexada, ¿verdad?, a los alemanes. En 1943 publica la famosa Carta de Atenas, que es también una carta de protección del patrimonio muy famosa, pero que después dejó de ser, o sea, fue reemplazada por la Carta de Venecia, basada en las discusiones del Cuarto Congreso de Sion, en el que él fue uno, hace un ratito comenté, uno de los organizadores, fundadores, el cual se convierte en uno de los textos básicos del urbanismo moderno. Después de la guerra, Le Corbusier se concentra en los planes de reconstrucción de las ciudades. Acuérdense que muchas ciudades europeas fueron destrozadas y tuvieron que ser reconstruidas gracias a un plan que se llamó el Plan Marshall, que fue un dinero que,
donaba el gobierno americano a las ciudades, a los países que fueron devastados. Trabajando en 1945 y 46 en dos planes para la ciudad Saint-Dié y La Rochelle, simultáneamente desarrolla para el Ministerio francés de la reconstrucción el proyecto que se llamó la Unité de Habitación, tan famosa que también vamos a ver el video, que alcanza su concreción en la ciudad de Marsella, frente al mar Mediterráneo, que fue en 1947. Después también hizo ejemplos en Nantes, en Berlín, en Meaux y Brie en la Forêt. Yo conocí la de Berlín, que es mucho más pequeña, pero es tan hermosa como la de Marsella. En estos pabellones, el autor aplica los criterios de su modulor, que vemos acá, que este es del Museo de París, el Museo de la Arquitectura de París, el Museo de la Arquitectura y el Patrimonio se llama, está ubicado debajo de la Torre Eiffel. Algún día que se vayan, la entrada es gratuita y casi todo es en referencia a las obras de Le Corbusier. Hay maquetas, hay imágenes y todo que está a la vista. Bueno, un ratito me van a esperar, por favor. Bueno, continúo un ratito. Bueno, entonces le estaba comentando lo de Le Corbusier. Es un museo que se llama el Museo del Patrimonio y la Arquitectura, que está en la base del- de lo que es la Torre Eiffel, justamente, que está todo lo que es el campo de Marte y todo eso. Entonces, ahí por ejemplo se ven, digamos, a medida, a escala, todo lo que es el proyecto, las propuestas y la influencia del módulo. Bueno, un ratito voy a cambiar al video. Ya está. Eh, Ahora el tema de lo que es bueno, en estos pabellones que de la unidad de habitación voy a explicar antes de ver el video, se ven en la fachada de los edificios. Él también era escultor, ¿verdad? Y en esa obra, ay, el teléfono, todo el mundo llama, un ratito, por favor.
ya resolvieron acá. Disculpen, voy a apurar esto porque verdaderamente, bueno, el tema del modulor, no sé si les muestro, voy a hacer un poquito más amplio para que se pueda. Generalmente lo ubicaba en la planta baja, en el acceso, y era como una especie para identificarle a la persona, o sea, era la escala, ¿verdad? Las medidas, y era un espacio de expresión a nivel escultural que él hacía en su fachada, ¿verdad? Pero también tenía su relación con las medidas, ¿verdad? Entonces el hombre era escala de todas las cosas, parte de la altura media del hombre, 1,75, un hombre fornido, y traza desde proporciones con medidas áureas, porque él también se inspiraba en eso justamente en las fachadas, y para los códigos urbanos usaba las proporciones áureas. Las medidas parten de la altura del hombre con la mano levantada, 2,26, y su mitad, la altura del ombligo, 1,13. Después también entra en la etapa de lo que es el hormigón, ¿verdad? Y sus manifestaciones ya en las siguientes obras, como sería, por ejemplo, su gusto con el hormigón, el laissez brut, que decía que haya una especie de brutalismo, constituye el punto de giro hacia la variante, como les dije, brutalista, que impregnará parte de la arquitectura a partir de los años 50, conjuntamente con una intensa motivación poética puesta de manifiesto en el juego de los volúmenes. Esto se evidencia en obras como la capilla de Ronchamp, que vamos a ver en el video, el convento de la Sainte-Marie de la Tourette, que es muy hermosa, 3 años después, y la serie de los edificios públicos de Chandigarh, que fue la nueva capital que se hizo para la frontera de la India con Pakistán, cuando hubo el problema de que tenían que sacarle a todos los musulmanes de la India, y se creó un país, digamos, artificial, que es Pakistán, ¿verdad? Justamente en ese momento se le invita a Le Corbusier, como él tenía todo ese pensamiento social, tenía un compromiso con la sociedad, se le invitó a él para que sea el diseñador de ese proyecto. Bueno, entonces para eso hizo un master plan para esa ciudad. Esta inserción en la India le permite asimismo concretar una serie de viviendas unifamiliares también, y Shodan y Sarabhai, entre otras, y el Museo de Ahmedabad, en toda esa zona del norte de la India. Bueno, los principios conceptuales. La arquitectura planteada como una creación racional propia del hombre, a diferencia del mundo de lo natural, fue el caso de la Ville Savoye. La separación cartesiana de las funciones habitar, trabajar, recrearse. La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto estándar, el tipo objetivo, la máquina de habitar, que lo llamaba, ejemplo, la casa de Citroën. Después, demasiado grande. Desde sus inicios, Le Corbusier aspiraba por una arquitectura que atendiera a las necesidades funcionales bajo un orden racional, geométrico y estandarizado. La primera propuesta importante en ese sentido es el desarrollo de la estructura Dom-Inno, que está también en el libro que yo les pedí que lean, un sistema estándar de hormigón armado que diseñó junto a Max Dubois en 1914 para resolver el problema de la vivienda que enfrentaba Europa después de la Gran Guerra. De la Primera Guerra, acuérdense que tuvieron primero la Gran Guerra, la Primera Gran Guerra, y después la Segunda Guerra Mundial. Él vivió en todas esas etapas. El proyecto dominó se le dice, se juntan las palabras, extracta un conjunto de principios rectores abstractos e idealizados que serán la base de sus futuros trabajos. Los proyectos sucesivos de Casa Citroën encarnan la continuidad de esa experiencia con la incorporación de contenidos espaciales y programáticos, que es lo que vemos, sus plantas y después su inserción en un territorio, en un barrio. Convencido de que el avance de la industrialización puede ser el vehículo para satisfacer gran parte de las necesidades del hombre, que tuvo razón realmente, abarata los costos, es rápido, ¿verdad? Le Corbusier propone una vivienda que pueda construirse a partir de elementos estandarizados bajo un criterio práctico y racional, imbuidas en una lógica maquinista, se constituyen en el primer intento
importante de Le Corbusier para resolver las necesidades funcionales y espaciales del hombre contemporáneo. También la fuente, como les puse acá, es de tecnic.com, Le Corbusier, su casa Citroën, que son muy linda información que les va a servir. Bueno, esta es otra iglesia también que él hizo y la casa que vemos acá es la que se construyó en el Mar del Plata. Él hizo el proyecto para una familia de la Argentina, pero él no lo construyó, o sea, es el concepto, ¿verdad? Y fíjense cómo él respetó todo lo que los códigos de altura, retiro y la modulación. En total, en sus principios instrumentales se leen 5 puntos, ¿verdad? El bloque sobre pilotis, la planta libre, vemos acá la terraza jardín, las ventanas longitudinales, el modulor como sistema de medida basado en el hombre, los trazados reguladores como herramienta compositiva de la fachada, que es lo que le dije que se inspiró también en ¿cómo es que se llama esto? En el, en la relación del modulor y todo lo que es, vemos acá las medidas áureas, ¿verdad? Que es justamente en el trazado regulador y la composición volumétrica a partir de los sólidos elementales, como un ejemplo que vemos en la fachada, en la casa, en el edificio que está al costado. Después, la obra maestra de su primer periodo fue la Ville Savoie en Poissy, Francia, que es un prisma sobre soporte cilíndrico que evita con eso la humedad y ventanal corrido, parece no tener planta baja. En realidad hay una muy escondida sobre la segunda planta. Le Corbusier denominó a este tipo de construcción máquinas de vivir dentro a sus casas y resultó una designación perfecta. La instalación eléctrica descansa sobre una larga instalación cromada. Después también había una integración planta libre como para que pueda transformarse alguna de las plantas, ¿verdad? Después también vemos las diferentes obras. eh, por ejemplo, esta es la unidad de habitación, la terraza de la unidad de habitación y el otro es un pabellón que se construyó justamente en la época en que él estaba en el Esprit Nouveau. No cuento ahí lo de Suizo, ya completé nomás un teórico, pintó, eso es para completar la información. Después, la unidad de habitación de Marsella, que fue la que se inspiró en lo que es la construcción en la ciudad vertical, al que le llamó unidad de habitación, es una arquitectura con pretensiones urbanísticas, como un rascacielos tumbado sobre soportes exentos, terraza con fin colectivo para crear un sentimiento de cooperación y entendimiento social contra el aislamiento que dan las grandes ciudades. De aquí derivan los bloques de apartamento que en el futuro sirvió de ejemplo para el resto y que en la planta baja tenía galerías comerciales, restaurantes, guarderías y otros programas. Bueno, acá está la casa, la famosa casa Khrushchev. Si ustedes entran en internet, hay mucha información sobre ella, incluso ya fue declarada Patrimonio de la Humanidad y hay sitios web sobre eso, arquitectos argentinos especializados en todo lo que es la construcción de Le Corbusier. Suele haber webinars, investigaciones sobre el mismo como para que los estudiantes se interesen y puedan investigar y conocer más sobre Le Corbusier, ¿verdad? La otra es una recreación en 3D de la Ville Savoie. También puse los videos de la Cité Radios, algunos ejemplos más que están en YouTube y los 5 puntos principales, ¿verdad? Después les comparto las obras que están en la India, que él hizo en Punjab, ¿verdad? El proyecto de lo que se fue la ciudad administrativa, que fue como les dije, para separarle a los musulmanes de los hindúes y de los sikhs, porque acuérdense que hay varias religiones dentro de la India y los musulmanes no se pueden ver con los hindúes, entonces hubo los reyes, el virrey inglés, porque la India fue colonia inglesa, fue que hizo ese traslado. Crearon un país ficticio que se llamó Pakistán. Bueno, él fue uno de los que apoyó el tema de los programas de infraestructuras y todo eso. Y ahí está este video
todo esto está en mi sitio si quieren investigar, mirar un poquitito. Fíjense, ya era más el brutalismo, las formas, ¿verdad? Relacionadas también con su concepto más, digamos, hacia el marxismo. Hay imágenes que se ven sobre lo que él trabajaba. La entrada de la luz, la forma, el uso del hormigón armado, el uso del estudio de las ventanas, la simetría, el volumen y todo lo que marque la escala, el ritmo. Después muy famosa también, ya entrando en la etapa del organicismo, en la Chapelle Ronchamp, ¿verdad? Que está hacia el este de Francia, hacia Suiza. Fue precursor de la arquitectura organicista. Cuando hablamos quién es un arquitecto organicista, es Le Corbusier, después también le sigue Frank Leroy y muchos otros, ¿verdad? Alvar Aalto, por ejemplo. Deja de lado las formas rectas y crea esta iglesia de Ronchamp en 1951. Es sencilla, original y tiene una planta irregular. Las formas toman caminos sorprendentes como si se tratara de un ser orgánico y vivo. Se fue usado el hormigón encofrado. Después, también la etapa racionalista. La arquitectura racionalista pone en marcha su proceso, su poderosa influencia durante las primeras décadas del siglo pasado, como un rechazo a la ornamentación excesiva en la que habían derivado los movimientos del modernismo. El concepto histórico, además, apoyaba esta nueva visión funcional de la disciplina gracias a los avances que se estaban produciendo en la industria, pero también las necesidades que imponía una nueva clase obrera que llegaba en masa a las ciudades. La solución debía estar en un racionalismo en la arquitectura donde lo funcional primara sobre lo estético. Y uno de sus ejemplos fue la Ville Savoie, que reúne algunos de los principios de arquitectura moderna que estableció Mies van der Rohe en su práctica. La máxima de la arquitectura racionalista, la forma sigue a la función, es que la forma debe obedecer a la función y no al revés. Sigue siendo uno de los principios elementales que guían la actividad de la arquitectura y el diseño. Esa máxima tiene su origen en la Escuela de Chicago, que también a principios del siglo XX sentaría las bases no solo de los grandes logros de la arquitectura moderna, sino también en la disciplina actual. La máxima atribuida a Louis Sullivan hace referencia a que todas las características de un edificio de su tamaño, su distribución debían derivar de su función. En ese sentido, lo estético procede siempre de haber respondido correctamente a sus necesidades y funciones que un edificio debe cumplir. Y es así que Le Corbusier, a través de sus 5 puntos de una nueva arquitectura, sienta los principios que marcarán el desarrollo de la arquitectura del último siglo. Bueno, ahí también agrego algunas informaciones y después vamos a pasar a Mies van der Rohe, pero yo hasta acá dejo esto y vamos a trabajar en el video un ratito, que ya quiero mostrarles. A ver, ¿dónde me quedé? Y voy a abrir ese. Uy, otra vez. Video, no sé por qué no me está... ¿Cómo hago para...? No me está abriendo el video. Uy. ¿Cómo hago para...? Ustedes no ven el video, ¿verdad? Voy a empezar por... No, profe. Bueno, voy a empezar por por la ciudad. A ver, ¿dónde está el...? No, este no. No, no, no. Un ratito que estoy... Tenía en la escuela... Acá está la de Citroën. Vamos a empezar por la primera etapa. Y voy a ver qué es lo que, por qué no puedo compartir. Voy a cerrar mi PowerPoint. A ver. No, no sé por qué no me está pudiendo compartir. Esperen, voy a ver. Sé que hice.
Voy a, ahí ven eso, ¿verdad? Y ahora voy a probar así. Ahí no ven. No, profe, ¿Qué pasa? solamente Yo siempre escuchamos, les pero no vemos. comparto, ¿eh? Escuchamos, pero no vemos. Claro. Extraño. ¿No será por el internet? Se escucha, profe, pero no se ve. Sí, ahí no ven, ¿verdad? No. A ver si me ayudan ustedes. Ustedes no pueden abrir el Drive, alguien de ustedes compartir, porque no sé si es porque mi internet no me deja ver. Como está hoy re loco el internet. Hoy le quitaba, a ustedes también le quitó, esta siesta le quitaba a los alumnos, capaz que eso puede hacer que no pueda. Espera un Sí, poquito, voy a ver. había Pantalla problema, profe. Hace la una por ahí. Yo tampoco me activar, puedo dice. conectar. Activar video entrante, dice. ¿Será ese? Voy a ver un Puede ser, poco. profe. Ahí entro. A ver. Ahí sí. Eso Ahora era. sí, ahora sí. Estaba bloqueado, mira un poco. Y yo jamás cerré. Bueno, vamos a ver en las viviendas. Esperen otra vez, si es que marque. El sonido. ¿Escuchan, verdad? ¿Escuchan? No, profe. Ahora no se escucha, pero se ve. Hola. Hola, profe. ¿Escuchan? No, profe, pero se ve, pero no se escucha. Hola. Hace rato se escuchaba, pero no se veía. Profe, ahora no te escuchamos. O al menos yo no escucho. Otra vez. Climático. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí, profe. Bueno, esta es una muestra de todas las casas de Citroën. La primera etapa, los pilares, la música de la época, acuérdense, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cómo fue analizando su fachada, las formas, los módulos, extrayendo espacios, formas, el uso de las ventanas corridas, ya empezaba a tener digamos, ese concepto de los 5 puntos de la arquitectura moderna. Fíjense el uso de la segunda planta, la integración de los dos, de la planta baja con la parte privada.
deja haciendo volar la losa principal a los pilotos a modo de voladizo alrededor del edificio. Sin fachada libre. La fachada se convierte en ligeras membranas de muros sueltos y ventanas. Y esto fue llevando a realizarlo en un barrio, o sea, una casa al lado de la otra. ¿No? Después, vamos a ver acá vamos a ir a otro. La Ville Savoie. Voy a pasar rápido para que no sea muy... Una máquina para vivir es lo que él y se inspiró, ¿verdad? Y va pasando este video diferentes etapas. La Ville Savoie, que es su obra clásica. Paradigm of modern architecture, Ville Savoie, built in 1829 by the French-Swiss architect Charles-Édouard Jeanneret Le Corbusier, in Poissy, a small town near Paris. No, dice el lugar donde fue construido, cerca, una pequeña ciudad cerca de París. Small town near Paris. Ahí se ve. Es muy importante este video para que vean cómo él se integró con el paisaje. In this work, the architect exposes a set of terms that constitute its own formal language, and to some extent, the formal language of modern architecture. Su lenguaje era de formas. Through his practical and theoretical work, Le Corbusier shows a model to create a new architecture, where beauty is supported by the practicality and functionality, whose inspiration comes from the development of machinery and the use of new building materials such as concrete and steel. Mucho ya del brutalismo, pero con el uso del hormigón armado al concreto. The rejection of the regional features, the historic strengths, and necessary decorative elements, using simple and rational shapes and lines, the use of light, attachment to a universal way of projecting, part of its system of rules, which can be recognized and shared to the point of absolute consider. Que se convirtió en una ciudad vertical, tenía todas las necesidades al interior de una ciudad. With the publication of Le Moduleur in 1948, it presents a measurement system based on human proportions. So each magnitude is related to the previous one by the golden radio. And from this, the architectural elements are dimensioned. Le Corbusier takes up the old ideal, anticipated by architects like Vitruvius, Alberti, or Da Vinci, to establish a direct relationship between the proportions of buildings and man. In Le Corbusier's Ville Savoie, exemplifies the ideal house as une machine à habiter, a machine for living. The house is functional as well as a machine that functionality and beauty derive, so that the activities of daily life in it become fundamental to the compositional process. This machine for living synthesizes and codifies a set of rules, in which the Corbusian architectural language is based. The 5 points for a new architecture. Los pilotis. The house on pilotis. Traditionally, the house lay anchored firmly on the floor, while placed on a dark and humid place. The reinforced concrete provides the piles. The house now hangs in the air, away from the ground, causing a displacement of the garden and landscape beneath it. El techo de la planta, la terraza verde. The garden is located on the house, on the roof. The reinforced concrete is the new way to create a unified system cover.
The garden terrace is to not leave immediately rainwater and thus maintain an average También humidity estaba in the preocupado concrete por el of the tema de la terrace. lluvia, el agua de la lluvia, cómo mantenerla, cómo utilizarla en los espacios exteriores. Until now, varying walls superimposed are presented from the foundations of construction. Downstairs and subsequent upper floors up to the roofs are formed. Thus, the distribution of spaces is subject to load-bearing walls. The use of reinforced concrete in the project can bring an open floor plan. Different plans no longer traced through the dividing walls. Now, they are free. The window is one of the essential features of the Todo house. esto que dije de las Progress viviendas brings with it longitudinales, freedom. Reinforced concrete generated a revolution in the history of the window. Now windows can run freely from the voy a columns of the pasar facades más are rápido porque retracted los otros videos también son muy lindos. independent of the villa stands at the center of the property, which is surrounded by a large grove. Ustedes no se A imaginaban que esas casas parallelepiped estaban rodeadas shapes de the un poste, volumetric ¿verdad? Por composition. eso que se It integraba. rests on a base and appears to be Exacto. suspended on a structure of reinforced concrete pillars, arranged in an orthogonal grid and continuous La distance. planta baja como era, la cochera. A pure, hard, and sober volume that hangs in the air, resembling floating, to get away from the ground, and is reflected clearly by providing the main living spaces, the piano nobile on the second level. However, so the service rooms and garage Piano perfect móvil en la geometry, planta baja the architecture significa provides a en stark italiano. contrast to their natural environment, which does not significantly affect. Le Corbusier tries to establish universal values in the composition of a project. Le Corbusier's villa did not specify. With the main spaces located on the second level of the house, the entrance to the building of a motorized vehicle. The car began its incursion through an opening in the entrance facade. It moves into and continues its journey along a curved glass wall, at whose end the access to housing is located. Ah, qué The visitors simpático el enter the video. building on the main axis, and the car will continue El coche until de la the end of the época, curve el to enter modulón. diagonally in the garage. The arrangement and spacing of the pillars are based on the path and angle of rotation of the car, which carries a symbolic value, underlining the mystique of the Corbusian machine. La relación con el exterior era muy importante. The layout of the Villa Savoie at approximately the center of the field means a free composition, where exterior tour is allowed on its four sides. When carrying out this tour, another factor is taken into account: Importante time. el tiempo. The location of the main entrance in the back of the house forced to do this tour in a ceremonial way, an evocation of antiquity. Upon entering the house, after crossing the threshold of the curved glass wall, a new sense in the idea of the route to the visitor emerges. Promenade architecturale. With Había this un concept, paseo, Le un paseo Corbusier controls the arquitectónico flow para through llegar his hasta el works, edificio, hasta in el order to edificio. transmit the user a sequence of experiences that leave their Una mark on it. experiencia es la que uno lleva In the ahí. Villa Savoie, the ramp is the bond of successive experiences. The ramp connects the different levels of the villa. As it La stands rampa on the conecta con axis of the diferentes composition, niveles de la it villa. becomes the backbone of the project. It shows us a dynamic step and a gradual expansion of the space as it goes up. The spatial solution is limited to the solution of the route Es una through the especial ramp. solución para The usar user, la aware of plataforma, the la game of terraza architectural abierta. forms, will experience conflicting sensations Que da as esta he moves experiencia from a da closed variadas area to the spatial sensaciones. expansion of the terrace. The ramp not only acts as a circulation of housing, but also the center of rotation, which derive most Los diferentes spaces. espacios que se fueron creando a través de la rampa.
Reinforced concrete creates an independent structural El system. bosque era Columns parte and también beams del capable of edificio. supporting large openings without intermediate supports, whereby an open floor plan, exempt from the envelope and the interior spaces, is generated. These spaces are resolved in a way without modulation or respect the logic of the structural system Y habla used. de la modulación también de la estructura. Bedrooms and bathrooms make up the private spaces, the kitchen, the dining room, and the living room, the social area, Todos esos all espacios son within the espacios sociales, so-called después los piano espacios nobile, privados, which, el piano by being móvil, que es located la on the planta second level, móvil, will allow the planta user to móvil. obtain a better perspective from the outside. Las ventanas The que dan horizontal perspectiva window hacia afuera. reaffirms this position, generating a frame of vision towards the viewer, Fíjense para mirar without the el environment parque que le completely rodea. penetrating the interior. The exterior is observed in an orderly and contained way. El The exterior idea era of muy movement importante is para él. facilitated since it punctually focuses its vision. The living room has a rectangular plan. On one of its sides, a large glass wall is generated towards an interior patio. The Los special muebles que treatment is quedaron, linked que to están the ahí treatment de of la light. época. The interior is integrated with the El interior exterior está through this integrado con large el window. exterior. The open patio works as a provider of light to the interior of the spaces, and in the same way that happens with the ramp, there is a spatial arrangement around it. Already Estoy pasando. Bueno, ahora quiero mostrarles hanging el otro. Ay, garden, el de la Ronchamp y después de la capilla. Este es Ce qu'on aperçoit hermosísimo. là, le Este video es hermoso y el otro también. petit point. El último, ya que es más corto, pero que me gusta mucho también, el convento, que está en italiano este video. Si alguien habla italiano, yo voy a intentar traducir lo que pude, porque todo lo que pude conseguir me importante. Es un video de la Universidad Politécnico de Milano. Il convento della Tourette, destinato ad ospitare Convento della un luogo di studio e di formazione per i frati domenicani, sorge in una posizione isolata, affacciato Esta su la una planta. valle, ai margini di un bosco, nel comune di Éveux-sur-Arbesle, Se ubicó a en circa forma de 30 cerca a un km bosque. da Lione. A Le 30 Corbusier kilómetros riceve l'incarico della sua progettazione da padre Couturier, grande animatore del rinnovamento dell'arte sacra in Francia, conosciuto nel 1948 in occasione del progetto non realizzato per la basilica sotterranea di Saint-Beuve in Provenza, opera che, va ricordato, con la sua figura ipogea derivata dal culto di Maria Maddalena, è fonte di ispirazione primaria per gli spazi di Ronchamp e della Tourette. Le Corbusier visita per la prima volta il sito scelto dai domenicani il 4 maggio 1953, è la data del primo schizzo di progetto. L'architetto ha 66 anni e la sua notorietà è all'apice. L'atelier parigino in Rue de Sèvres 35 è impegnato nella realizzazione della capitale del Punjab, Chandigarh, oltre alle unità di abitazione e al consueto programma fittissimo di conferenze. Il progetto è affidato ai collaboratori André Wojcinski e Yannis Xenakis, anche se, come sempre, Le Corbusier corregge e ricorregge e tiene sotto il suo controllo tutto l'itinerario progettuale. Un capitolo a parte meritano i lavori di costruzione, dal 1956 al 60, scossi da ritardi, preventivi non rispettati e mancanza di fondi e risolti grazie all'abilità dell'impresa, la Sud-Est Travaux et Construction, che esegue i getti a spruzzo dell'intonaco bianco e le superfici in cemento armato a vista. Concentriamoci ora sugli elementi che caratterizzano l'organizzazione e la costruzione dello spazio. La vita del convento è divisa in tre parti: individuale, collettiva e spirituale, che corrispondono ad altrettanti tipi di spazio. Le 100 celle con loggia affacciate all'esterno, la biblioteca e il refettorio, la chiesa, la cappella e l'oratorio. La circolazione all'interno del convento è distribuita in
verticale dai corpi Había una scala e in articulazione via orizzontale dai vertical corridoi e che dal tetto orizzontale. praticabile scendono ai 2 livelli delle celle e infine formano una Se croce ve la sfalsata al articulación, piano terra. la Il entrada sistema de la della luz, composizione è definito da una solida unità prismatica, la corte AC, chiusa dal corpo también rettilineo della todos los chiesa, puntos que sulla hablamos quale de si los iscrivono 5 le elementos de figure la arquitectura scolpite dei moderna, pilotì, delle mensole, dei coni di plantas, luce, eccetera. C'è poi la también encima plasticità de tormentata pilares, dei materiali, dal rozzo calcestruzzo ilionese, come amava definirlo Le Corbusier, all'intonaco spruzzato a cannone, che restituiscono le usaba los condizioni di luz grande y algunos economia a cui è elementos para su ispirata fachada la vita del inentendibles. convento, magistralmente espresse dalla sua architettura e perfino dai dettagli volutamente lasciati Tiene algunos imprecisi. detalles, Le misure el sono tema del impostate sul modulor, modolor, la cella è alta 2,26 m e profonda 5 metri e la ricerca dei rapporti armonici prosegue los anche nei colores, corridoi la con i altura, pannelli di la vetro entrada di de la misure luz. differenti, con i quali Xenakis, ingegnere e musicista greco, imprime un ritmo musicale alle superfici. Anche qui la luce è Esta es protagonista la dello parte de la spazio. Lo iglesia, notiamo in particolare nella trae chiesa, la un luz, parallelepipedo di cemento di 44 per 11 metri, al cui fianco sorge, a forma di orecchio, una cappella da cui spuntano 3 cilindri detti canona con muchas lumière, formas orientati cilíndricas, secondo dice, le direzioni della los luce e colores. colorati al loro interno, così da ottenere un effetto Esta es sorprendente, una obra en cromatico. Italia, yo no sabía que había Infine, obra en lo Italia spazio acá. indicibile, una definizione che riassume il senso di questo luogo, la sua profonda sacralità e la magnifica maturità dell'opera di Le Corbusier. Quando un'opera è al suo massimo di Una obra, intensità, ópera di significa obra, es proporzione, el di máximo de qualità, di intensidad, de esecuzione, di proporción y de calidad perfezione, de si verifica ejecución. un fenomeno di spazio Es una indicibile. perfección, se I vuelve un luoghi si fenómeno del mettono a espacio irradiare, irradiano indescriptible. fisicamente, determinano ciò che io chiamo lo spazio indicibile, Es cioè un espacio una indecible. vibrazione che non dipende dalle dimensioni, ma dalla qualità della perfezione e del Se mondo forma en la dell'ineffabile. perfección y del mundo Il inefable. 27 agosto 1965, 5 anni dopo l'inaugurazione del convento della Tourette, Le Corbusier muore di fronte alla sua residenza estiva, tra le acque di quel Mediterraneo che amava Se e che murió rappresenta ahogado en el la fonte di Mediterráneo, ispirazione dice, della sua en el poetica architettonica. 1965. Tra i tanti ricordi, quello di Ernesto Nathan Rogers esprime al meglio l'eredità che la sua opera ci ha lasciato. Il primo atto di Le Corbusier è un rifiuto totale dei modi già acquisiti e non solo nella forma, ma anche Bueno, hasta nei acá contenuti che la llegamos, creo que ya determinano. escribe Più una, ancora che un grande inventore di forme inedite, egli è un inventore di el mondi, il inventor mondo di del chi mundo, abita, el il mundo mondo del di que se chi habita, convive el nelle mundo città, que il mondo di chi convive en lavora la nelle ciudad, campagne, el il mundo mondo que stesso di chi si convive en la raccoglie in campaña, una chiesa o in un convento, il en una mondo, in iglesia, en un ultimo, di chi ha convento, bisogno di cure in un ospedale. en un lugar de Nessuna di queste hospedaje. attività e molte altre che ho citato è stata mai affrontata con tanta libertà e nello stesso tempo con tanta aderenza